Hola amigos, hoy vamos a pensar cómo funciona el universo desde el nivel más profundo que conocemos, la escala de Planck, donde la realidad deja de comportarse como la entendemos. Allí las reglas cambian. La gravedad deja de ser una fuerza reconocible, el electromagnetismo se vuelve difuso y el espacio y el tiempo parecen perder su continuidad. En ese dominio viven los verdaderos protagonistas del mundo cuántico, los electrones, los fotones y los quarks. Y aunque los llamamos partículas, en realidad no son materia en sentido clásico, no son diminutas bolitas que giran en el vacío, ni simples ondas que se extienden sin fin. Son algo distinto, algo que desafía nuestras categorías clásicas. Durante mucho tiempo, la física intentó decidir si eran partículas u ondas. Según el experimento realizado, parecía que estos objetos cuánticos cambiaban de naturaleza. Podríamos observar sus efectos de onda al hacerlas pasar por una doble rendija de forma libre y observar sus interferencias. También podíamos cambiar el resultado cambiando la forma en la que observábamos, y entonces el patrón de interferencia desaparecía y en su lugar emergían dos líneas, el mismo que si lanzásemos pelotitas pequeñas a través de las rendijas. Parecía que de algún modo estábamos haciendo la pregunta equivocada. Imaginemos el mundo animal para intentar explicar esta dualidad. Un pato es un pato y un castor es un castor. Son especies distintas, reconocibles y cada una con sus características. Pero entonces aparece el ornitorrinco. Tiene pico de pato, cola de castor y pone huevos, pero también amamanta a sus crías. ¿Es un pato castor? No, es otra cosa, un nuevo tipo de animal. Pues bien, los objetos cuánticos son nuestros ornitorrincos de la física. Tienen propiedades que recuerdan a las partículas, se detectan en puntos concretos, se pueden contar, existen en estructuras y al mismo tiempo tienen propiedades de las ondas, interfieren, se superponen o se difractan. Pero no son ni una cosa ni la otra. No es que el electrón a veces sea una onda y a veces una partícula, es que es un tipo de objeto distinto, que contiene ambas naturalezas a la vez, como partes inseparables de su identidad. Y ahora que sabemos que un objeto cuántico no es materia clásica, pasemos a describir el principio que sustenta toda la mecánica cuántica, el principio de incertidumbre de Heisenberg. Solo entonces podremos entender por qué los electrones no caen hasta el núcleo en los átomos, o que la incertidumbre no es un error de medida, sino una consecuencia directa de cómo está construido el universo. El mundo que percibimos parece claro y definido. Las cosas tienen una posición, una velocidad y un camino bien trazado. Imaginemos que lanzamos una pelota de tenis. Si usamos una cámara de alta velocidad, en cada fotograma sabríamos exactamente dónde está, pero desconoceríamos hacia dónde se dirige o a qué velocidad se mueve. Si queremos más información, podríamos tomar una foto de larga exposición. El desenfoque nos permitiría estimar su dirección y su velocidad con más precisión que con una cámara rápida. Sin embargo, perdemos la ubicación exacta, todo queda difuminado y hasta su forma deja de ser una esfera. Por lo tanto, existe un problema. Con una única foto nunca podemos conocer a la vez la posición y la velocidad exactas. La ventaja que tenemos es que en el mundo que experimentamos podríamos combinar varios fotogramas consecutivos y calcular su velocidad, su dirección y hasta predecir dónde estará pasado un tiempo. Así que podríamos pensar que todo esto parece una limitación tecnológica. Pero,
¿qué pasaría si una cámara es tan precisa que podemos observar hasta los electrones que contiene la pelota? Con microscopios electrónicos y fotones de longitudes de onda diminutas ocurre algo sorprendente. Cuanto más precisa es la posición del electrón, menos sabemos de su movimiento, y viceversa. Pero aquí hay una diferencia con la pelota. Si tomamos distintas instantáneas, los resultados parecen aleatorios, aunque limitados a una región concreta que llamamos la nube electrónica del átomo. No se mueven como planetas orbitando el núcleo, son volúmenes de probabilidad conocidos como orbitales. Por cada toma, el electrón aparece en otro lugar y con otro momento. ¿Qué puede estar ocurriendo? ¿Es el instrumento de medida quien provoca estos cambios? Durante mucho tiempo se pensó que esto era efecto de la medición. Para ver un electrón necesitamos fotones tan energéticos que cambian su estado como un termómetro que altera la temperatura del agua que mide. Así que, en apariencia, parecía que el problema estaba en la forma de medir. Pero si analizamos en detalle, esa no es la última razón de por qué no podemos conocer al mismo tiempo la posición y el momento de un electrón. El cambio que produce un fotón sobre un electrón no es siempre el mismo, aun siendo el fotón del mismo tipo y el electrón estando en una posición parecida. No es que el fotón se comporte distinto cada vez, sino que el propio estado cuántico del electrón no puede predecirse con exactitud antes de medirlo. El resultado de la interacción depende del estado previo del sistema y ese estado solo puede describirse mediante probabilidades, no certezas. Su comportamiento depende de todo el conjunto, del núcleo, de los otros electrones y hasta del propio vacío cuántico, que no es un nada real, sino un campo lleno de fluctuaciones que afectan constantemente al estado de quien lo habita. No hay trayectorias, ni órbitas, ni líneas concretas de movimiento. Solo una nube de posibilidades, una superposición de todos los lugares en los que podría estar. La luz es el ejemplo perfecto para entender la dualidad del mundo cuántico. Sabemos que es una onda electromagnética formada por un campo eléctrico y uno magnético que vibran en el espacio. Pero también sabemos que está compuesta por fotones, pequeños paquetes de energía. A principios del siglo XX, Max Planck descubrió que la energía no se entrega de forma continua, sino en saltos discretos, llamados cuantos. Poco después, Einstein fue más allá, propuso que la luz estaba compuesta por cuantos de energía, cada uno con una energía proporcional a su frecuencia. Esa fue la primera pista de que la luz no era solo una onda, sino algo más profundo. Años más tarde, Louis de Broglie se hizo una pregunta que cambiaría la física para siempre. Si la luz, siendo una onda, puede comportarse como una partícula, ¿podría una partícula como un electrón comportarse también como una onda? De Broglie unió las ideas de Einstein y de la teoría clásica del electromagnetismo. Unió ambos mundos, partícula y onda, en una única relación. Veamos el desarrollo a continuación. La luz se comporta de dos formas. Es una onda electromagnética y está formada por cuantos de energía llamados fotones. Estos fotones son partículas que demuestran el efecto fotoeléctrico y la cuantización de la luz. Su energía es igual a la constante de Planck multiplicado por la frecuencia. A más frecuencia, por lo tanto, más energía. Por otro lado, toda onda electromagnética, la frecuencia está relacionada con la longitud de onda a través de la velocidad de la luz. Si sustituimos en esta fórmula, obtenemos una igualdad que se parece mucho a la relación entre energía y momento que el mismo Louis de Broglie había descubierto. Para un fotón ondulatorio, la relación entre energía y momento
era energía igual al momento multiplicado por la velocidad de la luz. Por lo tanto, sustituyendo el momento, tenemos la posibilidad de igualar términos. La ecuación combinada define el momento cuántico, su ritmo energético, una ecuación que combina su energía, la velocidad y su frecuencia. Y esta relación no es solo válida para la luz. Todos los objetos cuánticos tienen asociada una longitud de onda de de Broglie. Cuanto más pequeña es esa longitud de onda, mayor es el momento y por lo tanto mayor la energía. Los objetos cuánticos tienen su movimiento, su energía y su momento unificado. Todo está contenido en esa oscilación cuántica que describe su existencia. ¿Pero qué ocurre con su posición? ¿Cómo sabemos dónde está realmente cualquier objeto cuántico en el espacio? Para responder a eso, tenemos que hablar de una de las ecuaciones más bellas y misteriosas de la física, la ecuación de Schrödinger. Formulada en 1926 por él mismo, esta ecuación describe cómo evoluciona en el tiempo la onda cuántica, esa función psi que contiene toda la información posible sobre una partícula. Pero cuidado, esa onda no es una ola física como las del mar, ni una vibración real del electrón. Los picos y los valles de psi no representan un movimiento del electrón hacia arriba o hacia abajo, sino la intensidad de su presencia cuántica en el espacio. Fue Max Born quien dio el paso definitivo. Propuso que si tomamos el cuadrado del valor absoluto de la función de onda, obtendríamos la probabilidad de encontrar la partícula en una posición concreta. Donde psi es igual a 0, la probabilidad es también nula. Ahí el electrón nunca aparecerá. Donde psi alcanza valores altos, la probabilidad aumenta y ahí es donde es más probable que encontremos a un objeto cuántico. Así, la posición de un objeto no es un punto fijo, sino una distribución de posibilidades que cambia con el tiempo y con el estado anterior que tenía la partícula. No podemos decir el electrón está aquí hasta que lo medimos. Antes de hacerlo, solo podemos hablar de posibilidades. Y cuando esta medida ocurre, la función de onda colapsa. De un abanico de infinitas posibilidades pasamos a un único resultado. En ese instante, ese salto es la frontera entre el mundo cuántico y el clásico. Por eso decimos que la posición cuántica es probabilística, no porque no sepamos medir bien, sino porque la realidad misma está constituida así, como un entramado de posibilidades que se actualizan cuando la observamos. En el mundo clásico, por ejemplo, un átomo sería imposible. Imagina un electrón girando alrededor del núcleo, una carga negativa atraída por una positiva. Toda la carga acelerada debería emitir algún tipo de radiación y al hacerlo perdería energía en algún momento. Poco a poco su órbita se reduciría hasta precipitarse hacia el núcleo, como si la atracción eléctrica la devorase. Si eso fuera cierto, cada átomo del universo colapsaría en un instante. La materia, la química, la vida, nada podría mantenerse en pie. Pero los electrones, recuerden, son objetos cuánticos. Su posición y su momento están inversamente relacionados. La incertidumbre en su posición está en torno al tamaño del átomo. Fíjate, cuando el electrón intenta acercarse al núcleo, su incertidumbre en la posición se reduce y entonces el principio de incertidumbre
actúa. Su momento y energía crecen rápidamente. El propio tejido cuántico del átomo lo impulsa hacia afuera, como un muelle. No hay caída, no hay colisión, solo una nube vibrante de probabilidad, manteniendo en equilibrio gracias a esta incertidumbre. Y esa es la paradoja maravillosa. La atracción eléctrica que debería unirlo al núcleo queda compensada por la imposibilidad de conocerlo todo. Ni la gravedad ni el electromagnetismo lo sostienen. Lo hace la estructura cuántica del universo, esa tensión perpetua entre conocer y no poder conocer. Y de este equilibrio se obtiene el principio de incertidumbre de Heisenberg, donde la incertidumbre en la posición y el momento es mayor o igual a la constante de Planck dividido 2, el equilibrio cuántico del átomo. Una ecuación que explica que los objetos cuánticos están encriptados de tal forma que las propiedades más importantes que describen el universo nunca podrán ser reveladas al mismo tiempo. El universo, al final, no se sostiene sobre certezas, sino sobre un equilibrio de imposibilidades, porque si el electrón cayera, el universo se apagaría. Y sin embargo, aquí estamos, viviendo dentro del milagro de su incertidumbre, en la danza perpetua que lo mantiene todo en pie. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo sobre el principio que sostiene toda la física cuántica, el mayor enemigo de la física clásica, el principio de incertidumbre de Heisenberg. Porque en cierto modo, este principio es una prueba de que la naturaleza tiene un diseño profundamente inteligente, uno que no nos permite conocer todos los detalles al mismo tiempo, pero que a la vez nos hace creer a través de los sentidos que el mundo está perfectamente definido. El principio de incertidumbre rompe la idea de un universo determinista, incluso en su raíz filosófica. Nos demuestra que la realidad en un nivel muy profundo no está hecho de trayectorias y de objetos sólidos, sino de ondas de probabilidad que contienen en sí misma tanto la posición como el movimiento, entrelazadas en un equilibrio que sostiene toda la materia. Si queremos ver esa dualidad con nuestros propios ojos, el experimento de la doble rendija nos lo revela de forma asombrosa. Los objetos cuánticos no son patos ni castores, son otra cosa, una forma de existencia que se parece a ambas, pero no es ninguna. Es un ornitorrinco, una nueva forma de vida. Y ahora sí, si os ha gustado el vídeo, dadle al like para que llegue a más gente. Dejadme vuestras preguntas o ideas en los comentarios, me encanta leeros y contestaros. Y suscribiros si queréis seguir explorando conmigo el universo, desde lo más pequeño hasta el universo más lejano. Un abrazo y paz para todos.